buenas, yo soy Charlie Hoyos y esto es Magnates del Ladrillo. Hoy quiero hablarte sobre un tema muy importante y que afecta a propietarios, a inquilinos y a gobierno. Nos afecta a todos, al triángulo. Y es la Ley de Vivienda de 2023, pero que va a tomar efecto full effect en 2024. Porque parece que se nos ha olvidado un poco, ¿no? La historia, ya llevo varias semanas que no escucho mucho de la Ley de Vivienda, pero es que va a ser implacable. Porque muchos, y yo también lo pensaba, o sea, error mío, pensaba que este año, bueno, el año pasado, que iba a haber un cambio de gobierno y que esta ley de vivienda era simplemente algo electoralista, que bueno, sigue siendo electoralista, pero que la iban a tumbar. Es decir, que el próximo partido, ya sea derecha o un poco más de derecha, pues que la iban a tumbar, ¿no? Y me alegraba por ello, que la tumbaran. Ahora bien, han salido los izquierdistas, han salido los independentistas y van a utilizarla como arma propagandística para seguir comiendo votos, ¿vale? Para seguir tragando votos. ¿La ley de vivienda va a funcionar? Ya te digo yo que no. Como decía en un podcast que hice hace unos meses, es una medida que ya se ha aprobado incluso en Barcelona y se ve que no, que ha subido incluso los precios, que hay mucha menos oferta, y se ha aprobado en Berlín, se ha aprobado en París. No funciona. Siempre que interviene el Estado, siempre que hay intervencionismo por parte del Estado, no funciona. Porque se reduce la oferta. La gente dice, ¿para qué voy a invertir en un país en el que me están limitando? Porque lo que están haciendo es insultar a la propiedad privada. Porque tú tienes una vivienda y tú la puedes poner a 1 millón de euros el día si te da la gana. Ahora bien, eso, otra cosa es que alguien te la alquile. Entonces tendrás que ir bajando progresivamente hasta que alcances el precio diario o mensual que tú quieres, que tú puedes recibir una renta por ese inmueble, ¿no? Si al final llega y lo pones a 600 el mes y ahí así que te lo alquilan, ese es el precio de mercado. Ese es el precio de esa ciudad, de ese distrito, de ese área, de ese barrio, y ese es el precio que vas a recibir. Vale, la ley de vivienda pretende muchísimas cosas. La primera de ellas es que ha redefinido, ha cambiado el concepto de gran propietario. Es decir, antes un gran propietario, un gran tenedor, era el que tenía 10 viviendas o más, ¿no? A partir de 10 viviendas. Ahora se reduce de 10 a 5. No tiene ningún sentido. Es decir, una persona que tenga 6 viviendas, bueno, 5 viviendas, que estén arruinadas, que estén en ruinas, que se estén cayendo, que sean 5 viviendas asquerosas, que vale más la reparación que lo que vale la vivienda, ya es un gran tenedor y ya te puede limitar los precios y muchas otras cosas, ¿no? En cambio, si tú tienes la vivienda más cara de España, que está en Barcelona y valió 40 millones de euros, si solamente tienes esa vivienda de 40 millones de euros, ya no eres gran propietario. Si tienes las 4 viviendas más caras de España y las tienes alquiladas en millones de euros al mes, al año, lo que sea, tampoco eres gran propietario porque tienes 4. Entonces, empezando por aquí, no tiene sentido. No tiene sentido porque te tienen ya que catalogar y te tienen que criminalizar, porque es lo que están haciendo, criminalizar. Están una vez más dividiendo a propietarios e inquilinos, que es lo que buscan. Pero es que luego, segundo, aunque dijéramos, venga, vale, pasamos por ahí, pero es que no tiene ningún sentido por lo que te acabo de decir. Segunda, quieren limitar los precios de las viviendas. Es decir, que tú ya seas, porque al final los límites van a ser para todos, tanto para pequeños como grandes propietarios, te van a limitar el precio al que tú puedes poner tu vivienda en alquiler. Tú imagínate, porque esto te puede hundir las inversiones. Tú imagínate que has comprado una vivienda y tú has hecho tus cálculos, porque cuando haces una inversión en vivienda haces una estimación de, oye, esta vivienda la voy a tener, si lo haces para larga estancia, la voy a tener durante 30 años, ¿no? Las inversiones son a muy largo plazo. Y has dicho a lo mejor, bueno, pues la voy a tener en 10 años para tener un cash flow lo antes posible positivo. Y bueno, lo que vas a hacer es, voy a pagar una hipoteca, imagínate, de 600 euros. Pero claro, tú estás recibiendo a lo mejor 700 por la renta. Dice, bueno, tengo ahí 100 euros de ganancias, quitaré luego gastos y tal, y a lo mejor se te queda lo comido por lo servido. O tienes cierto cash flow, ¿no? Tienes 100 euros de cash flow. ¿Qué pasa ahora si te dicen, no, venga, usted, como propietario, no puede alquilar a más de 400 euros, 450? Pues durante los próximos 10-15 años lo que van a hacer es fastidiarte la inversión. Es decir, vas a estar perdiendo dinero. Y si pierdes, imagínate, 200 euros por vivienda, al cabo del año esa vivienda tienes unas pérdidas de 2.400. Ya está bien, ¿eh? 2.400 euros. Pero tú imagínate
que eres inversor inmobiliario y tienes 10 viviendas. Ya no estás perdiendo 2.400 euros al año, sino que estás perdiendo 24.000 al año y en 10 años son 240.000. Es una burrada y no tiene ningún sentido, porque como inversor has rescatado esa vivienda, esa que a lo mejor estaba fuera de mercado, esa que quizá estaba ocupada, le has dado un lavado de cara, la has reformado, la has devuelto al mercado y la has alquilado precisamente porque está a precio de mercado. Entonces, especulador no, ya lo comentaba hace unos días, especuladores son los gobiernos que están especulando con tu propiedad privada, con lo que tú puedes ganar y con lo que tienes que pagar de impuestos. Entonces, no tiene ningún sentido. Y luego también lo que van a querer hacer, y veremos si lo aplican finalmente, es si tú tienes un alquiler, aunque seas ya pequeño propietario, un alquiler por el que cobrabas 500 euros, no te van a dejar, cuando se vaya ese inquilino y lo vuelvas a alquilar, te van a decir que vas a tener que mantener ese alquiler per secula seculorum, para siempre. Entonces, no tiene ningún sentido, porque la vida sube para todos. No es que la vida suba para todos, Hacienda los primeros, porque van a comisión, recuérdalo, con la inflación van a comisión, todo lo que suban los precios, ellos van al 21%, entonces si una cosa vale 100, se llevan 21 euros, pero si vale 200, pues se llevan 42, ¿no? Entonces van siempre a comisión y les interesa que haya subida de precio. No tiene ningún sentido, y siempre criminalizando al propietario. De hecho, también hice un podcast hace unos meses de 17 políticos españoles cuán metidos están en la inversión inmobiliaria. Entonces, ellos saben cómo funciona la inversión inmobiliaria. Ellos lo conocen perfectamente. Pero claro, al rebaño, al populacho, es muy sencillo comerle la cabeza, hablando mal de los propietarios y creando división. Otra medida que quieren implementar es que tú no puedas subir la vivienda, el precio de la renta, más allá del IPC. Entonces, por ejemplo, el año pasado, 2023, había una limitación del 2% de la renta del alquiler. Es decir, el IPC, aunque estuviera en un 4 o un 5, tú no podías subir ese 4 o 5 como se había hecho hasta ahora, sino que tenías que subir como máximo un 2%. Vaya tela. Ahora bien, este año 2024 se puede subir hasta un 3%, y el año que viene van a crear un nuevo índice, ¿vale? Más allá del índice del IPC, del índice ARCA, ¿vale? Y el índice del IGC. Y entonces, ¿qué sucede? Que van a crear uno que esté siempre por debajo de lo que llegan a subir estos índices. Con lo cual, la vida va a subir, a ti te va a subir más el seguro, las cuotas de propietarios, te van a subir los impuestos, porque va a haber reducción, ¿no?, de esa bonificación fiscal. Pero es que luego además tú no puedes subir como mínimo ese nivel de coste de vida. Entonces no tiene ningún sentido. Venga, vamos ahora. Cuarta medida es el tema fiscal. Hasta ahora había, por alquilar a largo plazo, había una bonificación por vivienda habitual, aquellas que se alquilen más de un año, del 60%. La verdad, para mí esto siempre ha sido la panacea de la inversión a largo plazo, ¿no? Y resulta que te dicen que no, que ahora solamente con carácter general tiene que ser el 50%. Vale, pues ya te han clavado un 10% más de impuestos, al mismo tiempo que no puedes alquilar, no puedes actualizar la renta tanto como debieras, con lo cual ya estás perdiendo más de un 10 anual, encima los gastos, los costes te suben, con lo cual estás perdiendo un 10-12% anual tranquilamente. Parece una miseria, pero si tú tienes una vivienda a 600 el año, son 7.000, a 600 el mes, son 7.200 al año. Al final lo que te están haciendo es fastidiarte un mes al año, ¿vale? Imagínate que tienes 12 viviendas, pues ya te han fastidiado el alquiler de una de las viviendas anualmente, con lo cual tu nivel de escalado va bajando, y también tu nivel de escalado para ayudar a personas a que puedan vivir en viviendas aceptables, ¿no? Entonces te fastidian, y con lo cual se reduce la oferta, que es en teoría lo que quería hacer esta super medida de la ley de vivienda. Vale, perfecto. Más cosas. Tú, cuando ponías una vivienda en alquiler y la ibas a una agencia inmobiliaria, ese mes de alquiler se le cobraba siempre al inquilino, ¿no? Vale, pues a partir, y esto ya se ha puesto en marcha el año pasado, y es que las agencias solamente pueden cobrar al propietario, es decir, a la persona que va y dice, oye, alquílame esta vivienda. Ha habido ya varias personas que han intentado hacer chanchullos, oye, mira, no lo ponemos como este servicio, lo ponemos como otro. Lo cierto es que ya ha habido varias denuncias a agencias inmobiliarias, denuncias millonarias, y bueno, no es la medida. De toda la ley de vivienda, para mí, bajo mi punto de vista, esta sería la única que tendría sentido. Porque sí, es cierto que tú eres la persona como propietario, que estás diciendo alquílame esta vivienda,
Pues bueno, en cierto sentido pudiera decir, vale, venga, pues esto lo pago yo y luego me lo deduzco, vale, aceptamos, ¿no? Aceptamos barco. Pero aún así, claro, yo preferiría que lo pagara el inquilino. Tampoco por eso vamos a ser usureros o no, cuando antes se hacía de una manera u otra, porque lo cierto es que en otros países, por ejemplo en Japón, se le cobra al inquilino. Porque también en cierto modo el inquilino es cliente, ¿no? El inquilino va a la agencia y es cliente. Para mí lo que más sentido tendría, sinceramente, es que ese gasto, ese coste, fuera 50% para el inquilino y 50% para el propietario. Porque los dos son clientes, porque la agencia está dando servicio a ambos, al propietario, que al final va a tener su rentabilidad, y al inquilino, que está buscando vivienda, y esa agencia está haciendo trámites para ellos, ¿no? Entonces, para mí, bajo mi punto de vista, ese coste sería para ambos. Pero vale, habrá que aceptar barco. Y también hay más medidas. Bueno, hay una cosa que se me ha olvidado decirte, y es que el IPC te decía que hay un límite. Hay un límite del 3% para 2024. Ahora bien, si eres pequeño propietario, sí que es cierto que si el IPC son un 5% y tú actualizas la renta a un más 5%, a no ser que el inquilino te diga algo, tú sí que puedes alquilarlo. O sea, si te dice algo, pues tienes que limitarlo a ese 3%. Si no te dice nada, puedes subirlo a más de ese 3%. Entonces ahí entra un poquito la buena praxis de ese inquilino que diga, vale, tiene sentido que se actualiza el IPC, o el desconocimiento, porque hay muchos inquilinos que no lo saben y dicen, pues vale, me subes tanto, es el IPC, te lo acepto. Entonces, bueno, depende un poquito de eso. Y aquí en grandes rasgos, un poquito las medidas de esta ley de vivienda. Echar un pensamiento si tiene mucho sentido o no tiene sentido. Para mí no tiene ningún sentido. Lo que van a conseguir básicamente es lo siguiente, y es menos oferta, porque inversores nacionales, españoles, o inversores extranjeros van a decir, ¿para qué invertir en España si me van a fastidiar? Me van a fastidiar porque yo ya voy teniendo cada vez menos derecho sobre la propiedad privada, es decir, sobre mi propiedad. Yo cada vez pinto menos y cada vez van teniendo más poder tanto gobiernos como inquilinos. Al final son los que tienen más poder, ¿no? Que tienen narices, pero es así. Entonces va a haber cada vez menos oferta. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues evidentemente yo como propietario, si ahora yo tengo que limitar mi precio de, imagínate, de 800 a 600, pues voy a coger al mejor inquilino, porque ahí siempre tenemos el binomio riesgo-rentabilidad, ¿no? Si tú asumes más riesgo, tendrás que pedir más rentabilidad. Voy a ir a por el mejor inquilino, y ese mejor inquilino va a ser el que me demuestre con sus ingresos que tiene mejores condiciones económicas y da más garantías para pagarme, ¿no? Eso es un hecho. Entonces, ¿quién va a quedar fuera de esta ley? Precisamente aquellos que decía esa ley de vivienda, que decía el gobierno, a quienes quería ayudar. Ellos eso lo saben, porque hay mucha gente que dice, ¿por qué no consultan a expertos? Porque entonces les dirían que están equivocados y lo cambiarían, lo adecuarían. No, los gobiernos tienen más asesores que nunca. No sé si en estos últimos años se ha multiplicado por 2 o por 3, y lo único que buscan es que haya más problema todavía. ¿Para qué? Para luego imponer medidas todavía más sin sentido y mucho más restrictivas a los que crean riqueza. Eso es un hecho, y si no lo sabías, pues me alegro de estar abriéndote la mente, porque de esta manera va a haber menos oferta, va a haber más encabronamiento, va a haber más personas dependientes, y más personas dependientes son personas más pobres, y personas más pobres y dependientes son personas que van a votar al gobierno. No te sorprenda que después de las medidas de los últimos 4 años haya vuelto a salir, bueno, a ver, ha sido también por otro tema, ¿no? de coaliciones ilegales, pero sí que es cierto que se va a seguir votando más a partidos populistas, oportunistas, y que lo que hagan es este tipo de medidas guarras para empobrecer cada vez más al español, porque al final España se está sosteniendo sobre deuda, sobre endeudamiento y sobre gasto público. Y recuerdo, la riqueza viene por parte de la empresa privada, no de que haya más funcionarios o de que haya más ayuditas. Eso no es crear riqueza, sino es crear dependencia y empobrecimiento, ¿no? Y bueno, había una última regla, una última ley de esta ley de vivienda, y es que, y esto lo siento por nosotros, todos los propietarios e inversores, y es que cada vez más
se va a promover o se va a ayudar al inquilino moroso. Es decir, si el inquilino no puede pagar, en teoría se da la fe de que quiere pagar, pero si dice que no quiere pagar, van a estar ahí muy cerquita los servicios sociales para determinar si son vulnerables o no. Vulnerables, hay una serie de tablas que comentaba en un vídeo en mi canal, y es que básicamente casi todas las personas que alquilen van a ser vulnerables, porque incluso si cobras 2.000, 3.000 euros eres vulnerable, tiene cojones la cosa. Y entonces, si esos servicios sociales que están bajo el amparo y bajo el yugo del gobierno, pues te puedes imaginar, casi todos van a ser vulnerables. Y si eres vulnerable, puedes estar en la vivienda, o si tienes hijos, etcétera, o discapacidad, pues vas a estar en la vivienda todo el tiempo que te dé la gana. Es decir, se van a ralentizar los desahucios express, ya no van a ser express, lo de express es una coña, van a ser desahucios anti-express, y vas a estar años, 1 año, 2 años, 3 años, de hecho, salen muchas personas hablando de que llevan 1, 2, 3 años pagando suministros, gastos, derramas de sus inquilinos y percibiendo 0, y aún así pagando impuestos. Ojo, pagando impuestos, ¿no? Entonces, cada vez se va a tardar más en poder echar a los inquilinos morosos. Por eso yo siempre recomiendo, aunque te parezca muy bueno, muy majete, muy buenas personas, siempre que puedas, haz un buen seguro de protección de alquiler. Y bueno, así que mucho cuidadito. Por eso muchos propietarios están dejando de alquilar a personas que vengan con niños, porque luego rápidamente son vulnerables. Y luego esos falsos vulnerables lo que hacen es realquilar la vivienda. Es decir, a ti no te pagan esos 700 euros, pero alquilan 2 viviendas. Ellos son los que se están llevando la rentabilidad infinita. Ellos son los verdaderos especuladores e inversores. Ya, como ruge. Y se lo están llevando ellos. Entonces, es una transferencia de riqueza, ¿no? Eso sí que es una redistribución de la riqueza totalmente injusta, que es que a ti te privan de tu propiedad privada, pero se lo está comiendo otro, ¿no? Y el gobierno se lo sigue llevando, porque tú vas a seguir pagando impuestos. Así que bueno, esta ley de vivienda, espero que no entre a cuajo 100%, porque si no va a haber una reducción aún más. Y bueno, como siempre la medida sería bajar más los impuestos, dejar a libre mercado y promover medidas o promover prácticas, actividad de inversores que lo que hagan es, por ejemplo, comprar una vivienda, que bajen el ITP a la compra de vivienda para alquiler. Por ejemplo, decir, oye, si tú compras una vivienda para luego alquilar 5 años a personas más vulnerables y nosotros como gobierno te garantizamos si dejan de pagar, entonces el ITP es a la mitad. Un ejemplo, ¿vale? Y además más deducciones fiscales. Esas serían medidas de verdad. Pero aún así están dependiendo esas personas de que el gobierno continúe, mantenga esas medidas. Cuando para mí esas son medidas que pudieran ser, son intervencionismo, pero es un intervencionismo positivo. No bono de alquiler ni leches. Mientras que restringir la oferta lo único que va a hacer es crear más pobreza y otra vez ir en contra de ese artículo de la vivienda, de garantizar la vivienda para todos que está en la Constitución. Lo único que están haciendo es capitalizarlo a su favor, apalancarse para continuar creando pobres y de ahí pues crear dependencia y captar votos. Así que ahí te dejo una vez más la ley de vivienda. Dime en comentarios qué te parece esa ley de vivienda. Te hablo también mucho sobre ello en mi libro, La Biblia de Magnate Ladrillo. Y bueno, deja en comentarios a ver qué te parece, si la apoyas, no la apoyas, qué te parece que va a pasar este 2024 con esta ley de vivienda. Y nada, nos seguimos escuchando y hasta la próxima. Chao.